Como hemos visto en la primera parte, la Revolución Rusa supuso cambios drásticos en el régimen ruso, pasando de una monarquía autocrática bajo un zar incompetente a un gobierno provisional con buenas intenciones pero finalmente ineficaz, a un gobierno socialista bajo Vladimir Lenin y sus bolcheviques. Decir que los proyectos de Lenin eran radicales sería decir poco. Le dio un giro de 180 grados al sistema, con las tierras pasando a los campesinos y obreros, acabando con la propiedad privada y reforzando el Estado, ahora bajo el mando de asambleas y consejos de trabajadores dispersos por toda Rusia, llamados soviets. Sin embargo, las antiguas élites se mostrarán fuertemente en contra del terror rojo y la imposición forzada del comunismo, hasta que a finales de 1917 finalmente deciden levantarse contra el régimen bolchevique y volver al poder. Rusia, entonces, como suele pasar en estos casos, entra en una brutal y longeva guerra civil. Si esas élites ya se habían mostrado fuertemente en contra de la Revolución de Octubre, pues el Tratado de Brest-Litovsk y la tendencia de los rojos hacia un gobierno unipartidista servirían como la chispa de la formación de grupos antibolcheviques que van a luchar unidos contra el gobierno socialista. Una confederación conformada por generales tradicionalistas como Kornilov, el general ese que dio el golpe de estado fallido en agosto de 1917, grandes latifundistas, conservadores, algunos monárquicos, pero muy pocos teniendo en cuenta la poca popularidad que tenía la familia real en estos momentos, liberales moderados y también viejos seguidores de Alexander Kerensky, todos unidos voluntariamente. Pero claro, muchos podrían argumentar que, claro, con todas esas ideologías y fines políticos que hemos metido ahí, seguramente no podían haber estado todos de acuerdo. Correcto, pero ya llegaremos a eso. Todos estos van a juntar un ejército que, bajo el liderazgo del almirante Kolchak, el general Yudenich y el general Denikin, recibiría el nombre del Ejército Blanco, llamados así por el color del uniforme que llevaban las antiguas fuerzas del zar, y llegaría a ocupar varias zonas del antiguo imperio ruso durante la guerra, estableciendo su capital en el este. Con esta breve introducción, se puede decir que la guerra civil rusa enfrentó a dos bandos polarmente opuestos. El Ejército Rojo, leales a la Revolución de Octubre y a la causa bolchevique, y liderados por León Trotsky, y el Ejército Blanco, leales, como hemos dicho, generalmente al conservadurismo, y liderados principalmente por el almirante Kolchak. Lo curioso de este Ejército Blanco en esta guerra civil es que justamente van a ser apoyados por Francia, por Inglaterra y por Estados Unidos, los países que justamente habían sido aliados de Rusia durante la Primera Guerra Mundial, pues ahora se revierten contra el Estado ruso para frenar la revolución comunista. Las primeras grandes batallas tuvieron lugar en el Cáucaso Norte en los primeros meses de 1918, donde los blancos recibieron el apoyo de los cosacos en su ocupación de Krasnodar en junio. Mientras tanto, los rojos recuperarían su control sobre el ferrocarril transiberiano, que había caído bajo el control de unos legionarios checoslovacos, y fortalecieron su dominio sobre un par de ciudades alrededor de él. Mientras está pasando todo esto, la familia imperial, que está en Ekaterimburgo, obviamente ya no están bajo la protección del gobierno provisional, y ya temen por sus vidas. Se intenta sacarlos del país, pero no tienen éxito. Hasta que la noche del 16 de julio de 1918, un grupo de soldados bolcheviques entran al palacio y llevan a los Románov al sótano, bajo el pretexto de protegerlos del caos que estaba sucediendo fuera. Nunca salieron. Durante los días siguientes, la policía secreta de la Checa arrestaría y asesinaría a otros miembros de la dinastía, como el gran duque Sergei, que fue arrojado junto a otros 4 a un pozo minero en Alapayevsk. Tras esto, los británicos, franceses y estadounidenses empezarán a enviar tropas a ciudades como Arcángel, al Cáucaso y al este, para ayudar al ejército blanco directamente en el campo de batalla. En noviembre de 1918, con los continuos avances de los blancos, los bolcheviques realmente solo controlan las grandes ciudades occidentales industrializadas como Moscú y San Petersburgo. Pero ahora, si os habéis fijado en el mes, es noviembre. La Primera Guerra Mundial ha terminado, lo que significa que los soldados de los países aliados se van a ir retirando de Rusia poco a poco. Los bolcheviques lo consideran como una nueva oportunidad, se extienden más al occidente y ocupan Lituania y Letonia en diciembre y luego Bielorrusia en enero de 1919,
pero aún no tienen éxito en Estonia ni en Polonia. Ya en abril de 1919 va a tener mucho más éxito el Ejército Rojo en el este, empujando al ejército del almirante Kolchak más hacia el interior. Los blancos amenazan con extenderse hacia Petrogrado desde el sur, ofensiva que resisten los bolcheviques con la ayuda de un par de anarquistas ucranianos. Este enfrentamiento, la batalla de Petrogrado, será una gran victoria para los rojos, y con la ayuda de los anarquistas ucranianos no solo defienden su dominio sobre esta ciudad, sino que consiguen extenderse hacia el sur y ocupar esa zona que estaba bajo los blancos. Tras esta batalla, el ejército blanco estaba casi totalmente derrotado, sobre todo en el este, después de la desastrosa contraofensiva en los Urales. Los blancos directamente entregarían a su líder, el almirante Kolchak, a los bolcheviques para que lo ejecutaran. Es exactamente aquí donde vemos esa falta de unión en el movimiento blanco. Con todas esas diferentes ideologías que lo conformaban, los blancos no estaban organizados, no había confianza mutua y pues no luchaban como una fuerza unida. A cambio, los bolcheviques estaban todos unidos por una sola causa, y ayudó muchísimo en su momento el hecho de que hicieron obligatorio el servicio militar. En abril de 1920, con los blancos notablemente debilitados, los bolcheviques consiguieron ocupar Bakú con éxito, y más tarde derrotarían una resistencia nacionalista ucraniana en Kiev, y además traicionarían a los anarquistas que les habían ayudado antes. Un acontecimiento clave de la guerra es la que sucede en marzo de 1921. Hay que tener en cuenta las medidas que se habían empleado durante la guerra civil por parte del gobierno. Lenin había introducido el denominado comunismo de guerra, destinado a hacer frente a la escasez de alimentos y para intentar darles comida a los que estaban luchando. Esto fue desastroso para la economía rusa, porque el gobierno se había llevado la mayoría del grano de los campesinos. Como no había un libre mercado, los campesinos no podían vender los alimentos que les sobraban, así que no tenían grano ni para comer. Esto llevó a una terrible hambruna y millones de muertes. Como consecuencia, varios marineros en la ciudad de Kronstadt, que estaban insatisfechos con el gobierno bolchevique, se levantaron y encabezaron una rebelión contra las autoridades en 1921. Aunque los bolcheviques consiguieron aplastar el levantamiento, fue suficiente para demostrarle a Lenin que su comunismo de guerra no funcionaba, aboliéndolo poco después. Con la resistencia del ejército blanco prácticamente inexistente, el ejército rojo invadió Armenia y Georgia y consolidó su dominio sobre el resto de las recientemente creadas repúblicas socialistas soviéticas. La guerra civil llegó a su definitivo fin cuando oficialmente se creó la Unión Soviética el 30 de diciembre de 1922. Mientras tanto, la salud de Lenin estaba progresivamente empeorando, hasta que en enero de 1924, Lenin, ya totalmente paralizado y mudo, murió después de un ictus masivo. Y desde las sombras, después de años de manipulación política y la obtención de aliados que le ayudarían en su búsqueda de poder, ascendería un nuevo líder, uno mucho más poderoso y tiránico, cuya llegada al poder sin duda cambiaría el curso de la historia: Joseph Stalin.